Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro en La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel. Esteban Morales del otro lado en los controles, te mando un beso grande, gracias por estar siempre al firme y a toda la querida teleaudiencia de Apocalipsis Network que nos puede estar viendo cuando el video se emita o por supuesto a las personas que entran al canal de YouTube a ver La Raíz. También saludos para todos ellos, saludos cordiales. Hemos tenido ahí un lapsus de 2 semanas porque la semana pasada Esteban estaba bastante complicado, pero bueno, acá estamos volviendo con la cuarta parte ya del estudio sobre la homosexualidad según la Biblia, que les cuento ha venido con mucho éxito y de hecho el último programa triplica en reproducción de videos los otros videos anteriores, es decir que se ve que llama mucho la atención este tema. Bueno, vamos entonces a seguir analizando esta temática durante un par de programas más hasta poder terminar con el estudio número 16 en La Raíz. Para los que lo vean por YouTube, te recuerdo que vos al entrar en el canal La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, vos vas a ver que dice videos, listas de reproducción, etcétera. Donde dice listas de reproducción, ahí vas a encontrar 16 listas de reproducción con los 16 estudios que hemos estado llevando a cabo desde el año 2021. Y generalmente los estudios tienen 4, 5, 6 videos de duración, más que nada 4 clases cada estudio. Hay algunos estudios que llevan 5 o 6, o el de la Segunda Venida de Cristo, por ejemplo, nos llevó 8 clases, pero bueno, en general son 4. Esta ya es la cuarta parte del estudio sobre la homosexualidad según la Biblia, que seguramente nos va a llevar 6 clases. Me gustaría, para comenzar, retomar el tema con el que habíamos cerrado la clase pasada, y era el tema de las iglesias que aceptan lo que ellos llaman dar una bendición, las iglesias protestantes que aceptan hoy día dar una bendición a las parejas homosexuales. No lo llaman matrimonio, hacen la distinción, no es un matrimonio, pero es dar la bendición a las parejas homosexuales. Y por el mismo camino va lo que voy a hablar después, más adelante en el programa de hoy, que es el famoso sínodo alemán dentro de la Iglesia Católica. Ahora, el tema con esto, lo mismo que pasa cuando tocas una ley en la constitución de un país, el tema es que esto es como fichas de dominó. A veces vos podés querer tirar una sola ficha, pero viste que cuando vos tenés las fichas de dominó paraditas una al lado de la otra, vos tirás una y eso después empieza a hacer caer otras fichas. Entonces es una cuestión en la que hay que andar con mucho cuidado. Y si hoy yo estoy bendiciendo a las parejas homosexuales, aunque diga que no es un matrimonio, porque el matrimonio es exclusivo de los heterosexuales, a ver, ¿cuánto falta para que mañana diga que esa bendición sobre una pareja homosexual es una bendición en realidad sobre un matrimonio? Parecería más una cuestión de términos, de meros términos, como para no ofender a quien sea muy conservador y no esté de acuerdo con el matrimonio homosexual, que una cuestión conceptual verdaderamente. Porque en definitiva estas iglesias protestantes, al dar una bendición a parejas homosexuales, es como que están avalando el matrimonio homosexual. Ahora, quiero aclarar que, yo ya lo he dicho esto, pero ¿cuáles son esas denominaciones? Yo después, para los que quieran y vean el video en el canal de YouTube, voy a dejar en los comentarios un link con un material que ahora voy a compartir algunos números, algunas estadísticas que están contenidas en ese artículo, pero hay mucho, podés investigar muy fácilmente en la web y llegar a buenas fuentes que más o menos todas apuntan en la misma dirección y te plantean lo mismo, pero bueno, voy a citar esta fuente en los comentarios por si alguno quiere profundizar en este tema particularmente, que sería algo así como las estadísticas. Yo lo que te puedo decir es que dentro de la iglesia protestante, más o menos los evangélicos, dentro de la iglesia cristiana
si tenés un 50% de los cristianos del mundo son católicos, aproximadamente, un 35-40% son protestantes, y entre un 10 y un 15%, un 10 y un 12%, 13% son los de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia de Rusia, la Iglesia del norte de África, la Iglesia cristiana me refiero, Iglesia cristiana del norte de África, rusa, griega, que se llama Iglesia Ortodoxa, que es muy parecida a la católica, pero ellos no tienen papa, tienen patriarcas, tienen sacerdotes que se casan y sacerdotes que no se casan, y hay algunas otras diferencias teológicas muy profundas, pero hilando muy fino. Como por ejemplo, yo ya lo dije, los católicos y los protestantes creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que la Iglesia Ortodoxa dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Es decir, son asuntos teológicos de un nivel de profundidad inmenso, pero que en realidad por algo son las tres grandes ramas del cristianismo, ¿no? Católicos, protestantes y ortodoxos. Dentro de la Iglesia Católica y dentro de la Iglesia Ortodoxa no hay ningún contingente, ningún grupo, ninguna denominación, ninguna orden que avale el matrimonio homosexual oficialmente hablando. Aunque después voy a hablar del sínodo alemán, que es lo que está pasando en la Iglesia Católica. Pero oficialmente no hay grupos que avalen la práctica, la bendición a parejas homosexuales, que si yo bendigo a una pareja homosexual estoy avalando la práctica homosexual. Vamos a entendernos. En cambio, dentro de la Iglesia protestante, sí hay algunas denominaciones que avalan la práctica de la homosexualidad y por lo tanto dan una bendición, que no tienen ningún inconveniente en dar una bendición a parejas homosexuales. Dentro de la Iglesia protestante está ese 35-40% de los cristianos del planeta, que esto puede obedecer a estamos hablando de 1.000 millones de personas, 1.200 millones de personas, esos números no son precisos, pero más o menos es en ese entorno. Y, por ejemplo, las iglesias evangélicas, que son de corte conservador y no apoyan el matrimonio igualitario y no avalan la bendición a las parejas homosexuales y por lo tanto tampoco avalan los actos homosexuales, son, yo te podría decir, unos 700 millones de personas en el planeta. Es decir, la inmensa mayoría del protestantismo tiene una postura alineada con la postura de la Iglesia Católica y con la postura de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Ahora, hay otras denominaciones dentro del protestantismo que no tienen 700 millones de personas, como el ala conservadora evangélica. Tienen muchas menos. Andan en el entorno de los 80 o 100 millones de feligreses. Denominaciones como, por ejemplo, los metodistas, los luteranos, los anglicanos, la iglesia anglicana, o por ejemplo, con menos todavía, pero te podría hablar de la iglesia episcopal. Y esas son precisamente las denominaciones que empezaron a avalar el matrimonio igualitario. Hace algunos años ya. Esto se empieza a iniciar primero en la década del 90, el primer afloje, digamos, por eso digo lo de las fichas de dominó. Lo primero que se empezó a tratar fue, bueno, las parejas que se vinculan sexualmente antes del matrimonio, en realidad no está mal. Si bien bíblicamente eso lo podríamos considerar como fornicación y el sexo es reservado para el matrimonio, ya hay algunas denominaciones protestantes que en la década del 90 empiezan a plantear esto, ¿no? Bueno, que no sea pecado, que no esté mal que una pareja tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Ese fue lo primero. Y eso después fue en un creyendo, es decir, fue creciendo. Y, por ejemplo, la iglesia episcopal en un momento es la que avala la bendición a las parejas homosexuales. Después, más adelante, hacia el año 2009, estamos hablando de hace 14 años atrás, la iglesia luterana da el aval para bendecir a las parejas homosexuales. También quiero decir que estas denominaciones, que no son las más populares ni las que tienen más gente,
Como digo, los evangélicos son 700 millones. Capaz que la iglesia luterana en todo el planeta son 80 millones. Lo que pasa es que son iglesias que tienen 200, 300, 400 años y evidentemente están extendidas en todo el planeta. También dentro de su membresía de pronto pasa lo que muchas veces pasa con la iglesia católica, que es que yo digo que soy luterano, digo que soy metodista, digo que soy anglicano, pero no voy nunca a la iglesia. Cosa que voy rara vez. En los papeles figuro, pero en realidad no soy un creyente practicante. Cosa que no pasa en la iglesia evangélica, donde el evangélico es de ir todas las semanas a la iglesia y es muy ferviente en su demostración de fe. O lo mismo pasa con el mover carismático en la iglesia católica u otros católicos que son muy devotos y van todas las semanas. Pero, bueno, en estas iglesias de corte histórico dentro del protestantismo, como digo, de pronto no es necesariamente tan así, punto número uno. Y punto número dos, que todas estas iglesias, en el año 2009, la iglesia luterana, después más adelante, hacia el año 2018, 2019, la iglesia metodista aprueba la bendición a las parejas homosexuales y más recientemente, si no estoy equivocado, hacia el 2021 o por ahí, la iglesia anglicana aprueba la bendición a las parejas homosexuales, ¿no? Ahora, todas estas iglesias, desde los episcopales, después los luteranos, después los metodistas, después los anglicanos, estadísticamente a todas les espera el mismo derrotero, según lo que apuntan los números hasta ahora. Por ejemplo, te puedo decir que la iglesia luterana, desde el año 2009, cuando hace la aprobación de bendición a las parejas homosexuales, hasta el año 2019, en 10 años, perdió prácticamente el 40% de los feligreses que tenía en todo el planeta. Es decir, que era una iglesia de corte histórico que ya no tenía un apoyo popular muy importante, si bien tiene una membresía y una feligresía de millones de personas, porque hablamos de iglesias que son históricas y que tienen varios siglos de formación, pero como te digo, no es los 700 millones de los evangélicos. Es una iglesia histórica, pero protestante, pero no tiene esa pujanza, no tiene ese empuje, ese power, diríamos, de las iglesias evangélicas. Pero tras que no tenían mucha gente y en parte de pronto en la búsqueda de sumar adeptos, la iglesia luterana aprueba el matrimonio igualitario o la bendición a las parejas homosexuales, pierde el 40 prácticamente por ciento de la membresía en el transcurso de 10 años. Es decir, que en este momento, habiendo pasado ya 14 años de esa decisión, de pronto ya han perdido más del 50% de la membresía. No sería extraño. ¿Qué pasa con la iglesia metodista? Bueno, la iglesia metodista toma esta resolución hacia el año 2018, si no me equivoco, y sigue el mismo derrotero que la iglesia luterana, y que ya había seguido con anterioridad la iglesia episcopal. La gente se les va. Es decir, son iglesias que tienen pocas personas, en comparación con otras iglesias protestantes y cristianas del planeta, toman esta decisión, de pronto en la intención de sumar adeptos, y lo que logran es que de la poca gente que tienen, muchísima se les va. Y no suman nuevas adhesiones. No es que el mundo homosexual, el mundo LGTBQ, viene corriendo a integrarse a estas iglesias porque ahora aprueban el matrimonio igualitario. No, para nada. La iglesia metodista, por ejemplo, sigue el mismo derrotero que la iglesia luterana. En este momento se aprobó hace muy poco la bendición a las parejas homosexuales dentro de la iglesia metodista, ¿no? Y te puedo decir que en Estados Unidos, por ejemplo, que la iglesia metodista tiene unas 30.000 congregaciones, ya 1.000 congregaciones se abrieron de la iglesia metodista. Te estoy dando estadísticas de hace unos 3 o 4 años atrás, cuando esto recién se había aprobado. No quiero ni saber ahora cuál va a ser el número de las congregaciones que ya abandonaron la iglesia metodista como tal. Y generalmente se pone a votación de los miembros de la congregación, y por ejemplo te puedo dar datos como
las llamadas iglesias muy grandes, que son las que tienen dos macro iglesias o iglesias, las mega church en Estados Unidos, que son las que tienen de 2.000 miembros para arriba. Por ejemplo, en una congregación metodista de Dallas, de Texas, perdón, no sé si de Dallas exactamente o qué parte del estado de Texas, no recuerdo, pero bueno, una congregación que tenía 2.500 miembros, ponen a consideración de la feligresía, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la iglesia metodista o nos abrimos? Y la votación fue 2.400 personas que votaron por abrirse y solo 100 que votaron por seguir. Después, por ejemplo, congregaciones en el estado de Luisiana con 500 miembros, lo ponen a votación, seguimos dentro de la iglesia metodista que ahora oficialmente apoya la bendición a parejas homosexuales o nos abrimos. Y la feligresía vota en un porcentaje de 450 miembros votan por irse y 50 miembros votan por permanecer. Y esto se repite, es decir, la estadística se repite constantemente y es abrumadora. La inmensa mayoría de las personas dentro de estas iglesias no están de acuerdo con las decisiones que sus obispos, sus cabezas, los pastores tomaron. Al punto que se les van, se abren. Y a tal punto que en el caso de la iglesia metodista, por ejemplo, hoy día existe lo que se llama la iglesia metodista unida, que es la iglesia oficial y la que empezó a bendecir a las parejas homosexuales hace cuestión de 3 o 4 años, pero ya se abrió, tanta gente se les empezó a ir, que se formó lo que se llama la iglesia metodista mundial, que no está de acuerdo con la práctica homosexual ni la bendición a las parejas homosexuales. Porque claro, como la gente se le salía de las congregaciones, pero estaba todo el tema, nos salimos de la congregación de la iglesia metodista, pero seguimos siendo metodistas, o nos vamos a otra congregación protestante, o fundamos una nueva denominación. Y bueno, aparentemente en el metodismo ahora está la iglesia metodista unida y la iglesia metodista mundial, siendo la iglesia metodista mundial de corte conservador y la iglesia metodista unida esta iglesia que está aprobando todo lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario. El mismo derrotero sigue la iglesia anglicana. La iglesia anglicana primero plantea, bueno, bendición a parejas homosexuales, pero vamos a respetar a aquellos ministros de la iglesia anglicana que, conforme a la tradición, no quieran bendecir a las parejas homosexuales, tienen derecho, por un motivo de conciencia y de teología, por argumentos teológicos, tienen la posibilidad de esos pastores de no bendecir a las parejas homosexuales. Pero esa resolución la cambiaron al par de años y hoy día ya ahora la iglesia anglicana ha tomado una postura oficial en donde toda la iglesia anglicana está obligada de alguna manera, y todos los ministros que se dicen anglicanos están obligados a bendecir a las parejas homosexuales, lo cual ha traído un gran revuelo que está en este momento en plena ebullición, y el derrotero parece ser el mismo que ya siguieron la iglesia episcopal, la iglesia luterana y la iglesia metodista. La gente se les va, o de pronto se va a formar un ala paralela a esa iglesia anglicana oficial, gente que dice, no, yo soy anglicano y no me voy a ir de la iglesia anglicana, pero quiero una iglesia anglicana fiel a lo que la tradición y la interpretación más típica y más tradicional, valga la redundancia, de la Biblia, siempre dijo, ¿no? En fin, esto parece ser algo que no hay forma de cambiarlo. Esto es lo que está sucediendo en las iglesias protestantes. Entonces, hay muchas iglesias protestantes, muchas denominaciones, sobre todo históricas, que están aprobando este tipo de unión entre personas del mismo sexo, pero que te quede claro que son denominaciones que por ser históricas no son grandes en cuanto a la membresía que tienen, y también gran parte de la membresía que tienen, a raíz de que la cúpula toma estas decisiones, esa membresía se les abre y se les va. Ahora, como dije yo al principio, esto no había sucedido nunca en la Iglesia Católica ni en la Iglesia Ortodoxa. En la Iglesia Ortodoxa no ha sucedido todavía. En la Iglesia Católica lo que está sucediendo ahora es que en Alemania, yo ya expliqué que la Iglesia Católica hace unos años
tomó el camino sinodal, es decir, la idea es, bueno, vamos a juntar religiosos católicos, monjas, sacerdotes, y no religiosos, laicos, religiosos y laicos, y entre todos vamos a ver, bueno, cómo podemos afrontar el siglo XXI, cuáles son los desafíos que tiene la Iglesia Católica, cómo se puede encarar la presencia de la Iglesia en la sociedad. Bueno, el camino sinodal, un concepto muy lindo, un concepto de construyamos la Iglesia juntos, ¿no? Laicos y religiosos. Como sería el equivalente en la Iglesia protestante del pastor y los miembros de la Iglesia comunes. Entonces, en Alemania, lo que se llama el sínodo alemán, que es una iglesia muy poderosa, sobre todo desde el punto de vista económico, porque en Alemania, si vos sos católico, lo tenés que declarar al Estado, y el Estado sustrae un porcentaje, creo que es el 10%, te sustrae el diezmo de tu salario por ser católico. Y ese dinero que el Estado alemán te saca de tu sueldo, es como un impuesto a tu sueldo por vos confesarte católico, el gobierno alemán ese dinero se lo entrega a la Iglesia Católica. Y entonces la Iglesia Católica es muy poderosa económicamente en Alemania, y la Iglesia Católica tiene muchos, ¿cómo te voy a explicar? Desarrolló una estructura con muchos cargos administrativos pagos. Porque como entra mucho dinero, porque los católicos le dan el dinero al Estado y el Estado lo vuelca a la Iglesia Católica con ese dinero paga. Entonces hay ONGs, organizaciones católicas en donde se te paga un sueldo por ejercer diferentes tipos de labores administrativas o técnicas. Entonces es una iglesia que económicamente es muy poderosa y que a su vez está integrada por mucha gente que no solamente no es religiosa y es laica, sino hay muchos integrando la Iglesia Católica, trabajando para la Iglesia Católica en Alemania, que pueden ser ateos o que pueden ni siquiera creer en Dios. Pero como hay un dinero que el Estado recibe de los católicos y el Estado lo vuelca a la Iglesia ese dinero lo vuelca en la función que cumple, y en esa función que cumple muchas veces contrata personas que no son católicas. Y cuando se abre la posibilidad del sínodo alemán, esa gente que está vinculada con la Iglesia Católica, por ponerte un ejemplo, un psicólogo, un sociólogo, que están trabajando en una organización católica, pero que de pronto no son católicos, y que pueden ser hasta ateos, sin embargo tienen voz y voto en el sínodo alemán. Porque el sínodo alemán es precisamente la participación de los religiosos y los no religiosos. Entonces, seguramente este es uno de los motivos por los cuales el sínodo alemán plantea una serie de cambios dentro de la Iglesia Católica, entre los cuales el que más ruido hace es el dar la bendición a las parejas homosexuales y el que la Iglesia Católica comience a ordenar a personas transexuales. ¿Sí? Lo que yo te digo de las fichas de dominó es un ejemplo muy gráfico, porque realmente es un lío si se llegara a probar, porque vos imaginate que alguien que nació mujer ahora quiere ser varón, entonces va a ser sacerdote, pero es sacerdote con el nombre de mujer con el que fue bautizada, o es sacerdote con el nombre de varón que tiene ahora, o a la inversa, o es una cosa muy compleja, es una cosa que, bueno, si la Iglesia dice que solamente los sacerdotes pueden ser varones, ¿qué hacemos con alguien que es mujer, pero que es una mujer trans? Sí, digo bien, es una mujer trans, es decir, es una mujer que quiere ser varón y que hoy día tiene un documento de identidad que dice que es varón y se ha hormonizado para ser un varón y se cercenó sus senos y incluso se puede haber hecho la operación de reasignación de sexo, entonces es un varón. Entonces esa persona que nació mujer, pero al ser un varón, una mujer transexual, entonces puede entrar a estudiar para sacerdote porque es un varón. Y si hoy día es un varón y la Iglesia Católica dice que para ser sacerdote tenés que ser varón, bueno, esta mujer, ¿es mujer o es varón? Es decir, es un entrevero, es impresionante, ¿no? El nivel de complejidad. Es como las leyes en los parlamentos, cuando vos tenés que ser muy cuidadoso con cada cosa que tocas, porque tocas una ficha y caen otras. Y es muy complejo el asunto, ¿no? Entonces, el sínodo alemán plantea otras cosas
que a la iglesia, dentro de los cambios que quiere, como yo decía la clase anterior, hay cosas que a mí como protestante para mí no me influyen, si el pan y el vino en la misa lo da el sacerdote o lo da una mujer, para mí no hace la diferencia, porque en nuestras iglesias protestantes hasta una pastora puede dar el pan y el vino y no hay ningún problema, ¿no? Pero en la iglesia católica eso es todo un tema. Pero en fin, el sínodo alemán plantea una serie de temas que son muy propios de la Iglesia Católica, pero después ya están tocando otros temas que ya, digamos, traspasan lo católico y ya abarca todas las ramas del cristianismo, ¿no? Y están planteando tocar doctrina. Es decir, la Iglesia Católica, ellos están tocando el magisterio de la Iglesia. En la Iglesia Católica vos tenés dogmas, que es la columna vertebral de la Iglesia Católica, son 44 dogmas, y podés ver, en la raíz tenemos un estudio dentro de las listas de reproducción, La novia de Jesús, donde yo hablo de la Iglesia. El cuarto video hablo de la Iglesia Católica. Hablé de los protestantes, hablé del movimiento judío mesiánico, hablo del mover apostólico hoy día, pero el cuarto video hago un estudio de los 44 dogmas de la Iglesia Católica para que tú puedas ver en cuánto nos parecemos y en cuánto nos diferenciamos los protestantes de los católicos. Y ciertamente en la inmensa mayoría de los dogmas coincidimos. Entonces la Iglesia Católica por un lado tiene sus 44 dogmas, pero además tiene la tradición de la Iglesia, lo que la Iglesia tradicionalmente ha creído y ha predicado, cosa que los protestantes no. Nosotros tenemos la Biblia y nada más. La Iglesia Católica, bueno, tiene sus dogmas, considera mucho lo que la tradición de la Iglesia ha dicho, y por eso en esa tradición se han ido creando también doctrinas, porque, por ejemplo, la doctrina del purgatorio no es un dogma de la Iglesia Católica. Es una doctrina, pero no es un dogma. El dogma es lo más importante, las doctrinas es otra cosa. Bueno, no sé exactamente si la intercesión de los santos, seguramente la intercesión de los santos también es una doctrina para ellos. Pero digo, entonces la Iglesia Católica tiene dogmas, tiene doctrinas, tiene un catecismo, y todo eso hace a lo que se conoce como el magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Y la Iglesia Católica, para crear ese magisterio, donde hay dogmas, donde hay doctrinas, donde hay un catecismo, se basa en la Biblia y en la tradición, contrariamente a los protestantes que solamente nos basamos en la Biblia, es lo que la palabra dice y nada más. La Iglesia Católica le da mucha atención a la tradición. Ahora, el problema con lo que está planteando el sínodo alemán es que ellos están levantando contra los obispos, porque son obispos los que están planteando esto, también con el aval de no religiosos, y algunos de ellos ni siquiera católicos, están planteando tocar, no dogmas, pero sí están planteando tocar el catecismo de la Iglesia, entonces, e incluso doctrinas de la Iglesia. Entonces están planteando tocar el magisterio de la Iglesia. Y están tocando el magisterio de la Iglesia en el área moral, cosa que hasta ahora no tiene precedentes en la historia de la Iglesia Católica, porque Lutero tocó el magisterio de la Iglesia, porque Lutero se levantó contra determinadas doctrinas de la Iglesia Católica, pero que no revestían los asuntos morales de la Biblia, sino que revestían asuntos teológicos. Por eso yo he escuchado algunos canales católicos y algunas fuentes católicas hablando de que lo que está sucediendo con el sínodo alemán pudiera compararse con lo que sucedió con la reforma de Lutero. Por favor, no tiene nada que ver. Lutero plantea una reforma teológica fundamentado en la Biblia 100%, al punto que después la Iglesia hace la contrarreforma, porque pone las barbas en remojo y dicen, bueno, a ver qué tenemos que rever. Pero hoy día lo del sínodo alemán es muy diferente porque está tocando temas morales. No es tanto lo teológico, sino temas morales, temas que tienen que ver con la sociedad y con adaptarse al discurso hegemónico de turno. Es decir, en vez de ser la Iglesia la que dicte el camino por el cual la sociedad debiera de transitar, yo tomo lo que la sociedad me dice, lo incorporo y cambio la Iglesia
porque el discurso hegemónico de turno de la sociedad dice que hay que bendecir y hay que aceptar la unión entre personas del mismo sexo. Es decir, es absolutamente contrario a lo que toda la vida sucedió. La Iglesia es la que se supone debe pautar el orden por el cual la sociedad debiera de transitar. Pero hoy empezamos a encontrar dentro de la Iglesia, y no solamente católica a través del sínodo alemán, sino las denominaciones protestantes como episcopales, luteranos, metodistas y anglicanos, gente, obispos, que dicen que la sociedad determina lo que la Iglesia tiene que, el comportamiento que la Iglesia tiene que tener. Lo cual para mí es de una profunda ignorancia y desconocimiento de Dios y de la persona de Dios, ¿no? También hace poco, por ejemplo, Yuya, la famosa cantante brasileña de los niños, Yuya dice, hay pasajes de la Biblia, sacó en un Twitter, ¿no? Hay que sacar determinados pasajes de la Biblia y listo. Hay que borrarlos, hay que transformarlos, hay que ayornar la Biblia, ¿no? Bueno, un poco el mismo concepto es el concepto de esta gente del sínodo alemán o estas denominaciones protestantes que yo mencioné al principio del programa. Ahora, lo que tendríamos para decirle a estas personas es que la Biblia no necesita ser ayornada, porque la Biblia es la palabra de Dios. Fíjate tú que cuando en el Nuevo Testamento hay un pasaje que dice, en Cristo no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, es decir, no hay judío ni gentil, todos somos uno en Cristo. Ahora, vos imaginate que la Biblia está soltando esta verdad en medio de una sociedad que aceptaba la esclavitud. Y de hecho la esclavitud terminó de ser abolida hacia el siglo XIX, si no me equivoco, 1800 y pico. Entonces digo, 18 siglos después se abole la esclavitud, cuando la Biblia 18 siglos antes decía que en Cristo no hay esclavo ni libre. La Biblia no necesita ayornarse, la Biblia es un libro de verdades eternas, y no solo de principios divinos, sino de preceptos. Los preceptos que no se tocan jamás porque son de Dios. La Biblia también dice, no hay varón ni mujer. Entonces hoy día estamos luchando con el tema del feminismo y los derechos de la mujer, y la Biblia dice, en Cristo no hay varón ni mujer. Y de hecho, te puedo contar que una de las razones por las cuales el cristianismo tuvo históricamente en los primeros siglos un apoyo muy fuerte de mujeres nobles, es decir, mujeres adineradas, fue porque estas mujeres eran mujeres leídas, eran mujeres que tenían más formación intelectual que el común de las mujeres en su tiempo, porque era una sociedad machista la del Imperio Romano, pero las mujeres nobles eran más leídas, eran más instruidas, y a ellas las deslumbraba precisamente el lugar de privilegio que el cristianismo les proveía. Por eso ya sucede también en tiempos de Jesús mismo, cuando Jesús estaba vivo, que lo seguían muchas mujeres, pero después lo mismo sucede con el cristianismo. Por algo Santa Elena, la madre de Constantino, el emperador que se convierte al cristianismo, supuestamente fue una mujer de fe, que abraza el cristianismo, una mujer muy devota y que seguramente su oración tuvo que ver con la conversión de su hijo, pero ¿por qué? ¿Por tonta abrazó el cristianismo? No, porque entre otras cosas el cristianismo le daba a la mujer un rol muy importante en contraposición al, por ejemplo, mitraísmo. En ese momento, en el Imperio Romano, había una religión muy en boga, de origen persa, según se cree, aunque puede tener... Bueno, origen persa es origen babilónico, ¿no? Pero no está muy claro de dónde provenía el mitraísmo, pero el mitraísmo era un tipo de religión en el cual la persona se iba abriendo a la verdad de Dios a través de determinados rituales. Vos hacías un ritual de iniciación y después tenías un ritual por el cual ibas avanzando 7 grados hasta llegar al grado 7. Y bueno, y en esa religión que era imperante en el Imperio Romano, valga la redundancia, las mujeres estaban totalmente excluidas, no tenían participación.
Entonces vos imaginate cómo le pega a una mujer de aquel momento, una mujer instruida, una mujer de la clase alta, una mujer que ha leído, una mujer que tiene un conocimiento de algún idioma, que ha escuchado durante toda su vida determinadas cuestiones intelectuales, cómo le pega a esa mujer estar excluida del mitraísmo, que es la religión que su marido practica, y de repente viene alguien a plantearle el cristianismo en donde en Cristo no hay varón ni mujer, son uno en Cristo, es lo mismo. Es revolucionario. La Biblia no necesita ayornarse, ¿sí? No hay que sacarle ningún pasaje a la Biblia. En todo caso, yo tengo que tener la humildad de decir, ¿qué no entenderé yo todavía cuando la Biblia me dice no hagas esto o haz esto otro? ¿Por qué a mí me parece que no tengo que hacer lo que la Biblia dice que tengo que hacer? ¿O por qué a mí me parece que yo tengo que hacer lo que la Biblia dice que no tengo que hacer? Mi pobre mente, mi pobre corazón, ¿qué habrá que no entiende todavía de la bendita palabra de Dios, que si estuviera en un estado de mayor perfección, entendería? Entonces no hay que ayornar la palabra, ¿sí? Y en cuanto a esto del mitraísmo, que era una religión de corte gnóstico, digamos, ¿no? Es decir, donde vos ibas llegando al conocimiento pleno de Dios a través de los rituales donde se iban corriendo velos, se te iban descorriendo velos que te iban ayudando a llegar más a Dios. Bueno, pensemos, la masonería hoy día es una religión de corte gnóstico, es una religión donde las personas transitan determinados rituales para llegar a un estado de plenitud, digamos, y es una religión que hoy día admite a las mujeres, pero muy recientemente. La masonería es una religión absolutamente machista, por más que ahora ellos sí quieran ayornarse y se hayan ayornado y le hayan dado lugar a las mujeres, que en realidad ya hubo mujeres en la masonería hace un tiempo, como si te dijera siglo XIX ya hubo alguna, pero en realidad es de ahora, de fines del siglo XX, que le dieron lugar a la mujer y que le están dando lugar a la mujer. Y bueno, porque la masonería también tiene sus orígenes en el mitraísmo, en las religiones persas, en las religiones babilónicas, en los grupos gnósticos. Pero el cristianismo es diferente. Entonces la masonería se tendrá que ayornar. El cristianismo no se tiene que ayornar, porque el cristianismo ya te dice, en el Señor no hay varón ni mujer, todos son uno en Cristo. Y no solamente esto está en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento tenemos mujeres maravillosas. Tenemos dos libros en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth y el libro de Esther, que llevan los nombres de mujeres que fueron muy importantes. Tenemos 4 matriarcas y tenemos 3 patriarcas. Tenemos una jueza como por ejemplo Débora, que gobernó al pueblo antes de la instauración de la monarquía. Tenemos a la profetisa Hulda, así como tenemos tantos profetas varones. Es decir, por favor, no seamos ignorantes. ¿De qué me hablan de que la Biblia se tiene que ayornar? Entonces, pero el concepto del sínodo alemán dentro de la Iglesia Católica, esos obispos alemanes católicos, o las iglesias protestantes como la Iglesia Metodista Unida, o la Iglesia Anglicana, o la Iglesia Luterana, es como que, bueno, a ver, yo como iglesia, ¿qué puedo copiarle a la sociedad? ¿Qué puedo tomar de la sociedad para congraciarme con la sociedad y amistarme con la sociedad? Y que la sociedad dictamine el camino por el cual yo como iglesia tengo que transitar. Bueno, eso es una brutalidad. Eso es una bestialidad. La iglesia tiene que caminar por el camino que ya está trazado en la palabra de Dios, en la Biblia. No hay otra. Es tan sencillo como eso. Un niño lo entiende. Un niño lo puede entender. Pero bueno, este es el estado de situación hoy día por el que estamos atravesando, ¿sí? Ahora, si vamos a la diapositiva 4, Esteban, me gustaría mostrar lo que el catecismo de la Iglesia dice respecto a la homosexualidad. Miren qué interesante. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Esto dice el catecismo de la Iglesia, que es parte del magisterio de la Iglesia. Y es lo que los obispos católicos alemanes contradicen cuando están diciendo hoy día vamos a bendecir a las parejas homosexuales. ¿Cómo podés dar una bendición a una pareja homosexual cuando el catecismo de tu iglesia dice
que la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Y vieron qué bien la Iglesia Católica porque habla de los actos homosexuales, tal cual como lo hace la Biblia, que en realidad siempre condena los actos, no precisamente la inclinación. ¿Se acuerda que esto lo hemos visto? Una cosa es la inclinación homosexual y otra cosa son los actos homosexuales. La Biblia y la Iglesia Católica en el Catecismo está hablando de los actos, no de la inclinación. Este es el artículo 2357 del Catecismo Católico. Y podés volver a mí, Esteban, pero yo les voy a seguir leyendo los otros artículos. Y miren qué interesante, porque a mí cada vez me fascina más esta postura de la Iglesia Católica. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Esto dice el artículo 2358 del Catecismo Católico respecto a la homosexualidad. Es decir, está diciendo que una persona homosexual que se diga cristiana está invitada a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueda encontrar a causa de su condición. Para decirlo de otra manera, si yo estoy casado con mi esposa, siendo heterosexual, pero soy tentado sexualmente muy fuertemente por otras mujeres, en el sentido de, no porque las mujeres hagan nada conmigo, sino que a mí me patina la cabeza y no solamente me gusta mi esposa, sino que se me va la cabecita con otras mujeres, ¿no? Bueno, yo estoy invitado, ¿sí?, a unir al sacrificio de la cruz del Señor la dificultad que yo pueda tener, que en mi caso puede ser el hecho de que a mí no solamente me gusta mi esposa, sino que me gustaría acostarme con tantas otras. Bueno, hay una lucha ahí que yo voy a tener que trabajarla tomado de la mano del Señor y de la cruz del Señor en mi vida. Lo mismo si yo soy una persona materialista. Si soy una persona materialista y soy muy pegado a lo material y al dinero, bueno, tendré que unir el sacrificio de la cruz del Señor junto con esta tendencia materialista que yo tengo y este amor al dinero, y vamos a ver cómo lo voy trabajando en mi vida y cómo voy cargando con esta cruz, de alguna manera, y sobrellevando mi vida cristiana. Con lo cual quiero decir, la Iglesia Católica está diciendo que, bueno, si tú tenés una condición homosexual, una inclinación homosexual, tendrás una lucha más, como tiene una persona heterosexual que tiene la lucha de ser fiel solamente a su esposa o a su esposo. Es decir, es una arista más con la cual, a ver, todos tenemos que luchar con todo tipo de asuntos, todos tenemos que cargar todo tipo de cruces, yo te podría decir. Yo he conocido casos de mujeres que tuvieron hijos, que estuvieron postrados toda la vida. Imagínate la cruz para esa madre, tener que cargar con un hijo que está postrado en una cama y verlo crecer de niño a adolescente y de adolescente a adulto, pero que es prácticamente una planta, y tuvieron que vivir 30 años cargando con toda esa situación hasta que, bueno, un día el chiquilín o la chiquilina, el hijo o la hija, falleció. ¿Eso no es una cruz? ¿Eso no es una lucha que el Señor ha permitido que tenga tu vida? Es decir, muchas veces hay como una victimización de la homosexualidad, como si fueran los grandes víctimas y como si en la vida el único problema de la vida pasara por tengo una orientación homosexual y es el gran problema y todo tiene que girar en torno a mi problema. Todo el mundo tiene todo tipo de problemas y de luchas y de cruces. Pensemos en la gente que no tiene la posibilidad de ver, que perdió la vista en un accidente o que nació sin ver. Pensemos las personas que son sordas, pensemos las personas que no tienen brazos, que no tienen piernas, pensemos las personas que tienen todo tipo de enfermedades crueles. Es decir, hay tantas situaciones de dolor en la vida
Entonces, bueno, la Iglesia Católica lo que invita es a decir, bueno, si tú tenés una inclinación homosexual y para ti eso es como una cruz, yo te entiendo, yo te acompaño, yo te abrazo, yo te respeto, yo no te discrimino, yo tengo compasión y te trato con delicadeza. Pero bueno, vos, tu parte es juntar la cruz del Señor con esta dificultad que vos tenés en este punto y llevarlo a los pies de Cristo y ver cómo lo vas sobrellevando, ¿no? Me parece tan atinado el catecismo de la Iglesia en esto, ¿no? Y en el siguiente artículo, en el 2359, acuérdense, 2357, 2358 y 2359, dice, las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Así que hay una invitación ahí, bueno, a ver, si sos homosexual y no podés tener un esposo o una esposa, un vínculo sexual con alguien del sexo contrario, ¿qué es lo que te queda si querés ser cristiano? La castidad. Es decir, no tengas relaciones sexuales. O ahí habría que entrar a ver, bueno, no sé, ¿qué tipo de relación? A ver, supuestamente ningún tipo de relación sexual. ¿Tá? Como yo dije, hay corrientes de teología hoy día que están queriendo decir, bueno, ¿qué acto homosexual es realmente el acto que es perverso? Y hasta dónde yo podría jugar con el tema de, bueno, no un acto sexual como tal, pero algún juego erótico con alguien de mi mismo sexo quizá no sea tan grave. Bueno, no sé, ahí ya entra lo que cada uno quiera creer respecto a lo que es la castidad o cómo se puede interpretar la castidad. Pero la Iglesia Católica dice, las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Es decir, prácticamente no tengas sexo, ¿sí? Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, mediante el apoyo de la oración y la gracia sacramental, ahí ellos ponen lo que es el participar del pan y el vino, de la confesión de los pecados, es decir, que vos seas una persona activa en la iglesia. Entonces, mediante todo esto, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Es decir, la Iglesia Católica está diciendo, bueno, si vos tenés una inclinación homosexual, te invito a que no vivas una vida de práctica homosexual. Te invito a que trates de llevarlo lo mejor que puedas en castidad, ayudándote de una amistad desinteresada, el dominio de ti mismo, tu libertad interior, la oración, la gracia sacramental, es decir, tener comunión con los hermanos, venir a la iglesia, participar del pan y el vino, no estar activo en la iglesia. Bueno, todo eso va a ayudarte para que de alguna manera puedas sobrellevar esto que te tocó. Evidentemente hay gente que piensa que esto es cruel. Ahora, ¿es cruel si yo realmente soy homosexual y me voy a realizar y voy a ser un ser humano pleno teniendo un vínculo homosexual en mi vida? Ahora, si yo creo y no estoy equivocado que Dios, que es un Padre bueno, en su palabra, que es la enseñanza que un padre bueno le da a un hijo, me dice, no te vincules, no hagas actos homosexuales porque no va a ser tu felicidad. Entonces, en realidad, la Iglesia Católica, cuando le dice a una persona con orientación homosexual, no tengas relaciones homosexuales, lo que está haciendo es poner en práctica el amor. Y está diciendo, yo, como el Padre lo dice en la Biblia, quiero guardarte de que seas traspasado de muchos dolores. Entonces, a vos te puede parecer que es cruel, porque vos sentís una atracción hacia tu mismo sexo, pero te estamos diciendo no tengas relaciones sexuales con tu mismo sexo, con los de tu mismo sexo. Entonces te puede parecer cruel, pero en realidad, si el tener relaciones sexuales con los de tu mismo sexo, a la corta o a la larga, de una manera u otra, más allá de un placer pasajero que en un momento te pueda dar, te va a traspasar de dolores, entonces en realidad lo que la Iglesia Católica está teniendo un gesto de amor al decirle a la gente, guardate en castidad. Es decir, bancátela, diríamos acá en Uruguay, ¿no? Y bancátela. Así como el que está casado, el varón que está casado con una mujer y se muere por tener sexo con otras, le es fiel a su esposa y se la banca, y se banca las ganas, y se la banca, y bueno, a vos te tocó tener una inclinación que la única que te queda es bancártela. Entonces depende ahí de cómo interpretamos, si es una crueldad o en realidad es un gran gesto de amor, ¿no? En fin,
Muy bien. Es un tema difícil. Yo también entiendo que, claro, el que no es creyente, el que no ve a Dios, el que no conoce a Dios, porque cuando vos conoces a Dios, Dios es Padre y Dios es bueno. Entonces, yo qué sé, yo no tengo dudas de que Dios es Padre y Dios es bueno y que todo lo que dice acá, hacele caso. ¿tá? Pero yo entiendo que para quien no conoce a Dios es como cruel y distante, porque la persona te dice, pero yo siento esto y entonces y es pecado y no puedo tener sexo con los de mi mismo sexo cuando son las únicas personas que me despiertan atracción. Y bueno, tenés que tener un encuentro con el Señor y dejar que el Señor y el Espíritu Santo obre en tu vida para después entrar a caminar en el Señor y entender por qué Dios dice lo que dice en tu palabra, ¿sí? Lo importante es que nosotros no seamos en esto tibios, ¿no? Es decir, yo, por sonar amable, no te puedo empujar al precipicio. Porque si yo entiendo que lo que Dios dice acá es lo bueno, y acá Dios dice no tengas un vínculo homosexual, yo, por congraciarme contigo y por decir, ay, yo soy misericordioso contigo, entonces te voy a empujar al precipicio y decir, sí, está bien, tener vínculos homosexuales. ¿Eso es el amor? ¿O el amor es decir lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Mirá, voy a caminar contigo, no te voy a discriminar, te voy a tratar con delicadeza, te voy a integrar, pero te pido que vivas tu vida en castidad. Y te pido que con tu disciplina interior, con el dominio propio que el Espíritu Santo te lo da, con la ayuda desinteresada de otros de amistades, acercándote a una vida de comunión en la iglesia, puedas sobrellevar tu situación. Bueno, a mí me parece muy, muy atinado y muy lógico, ¿no? Dios es un Dios de amor, y esto está en la diapositiva 5, Esteban. En la diapositiva número 5 yo tengo unos textos preciosos que el Señor nos dice, ¿no? Dice el Señor ahí, ahora te lo leo, espérate porque ahora lo voy a encontrar. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mirá lo que el Señor te está diciendo, ¿eh? He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Esto lo dice el profeta Isaías, años 700 a.C., Antiguo Testamento, capítulo 49, versículos 15 y 16. A ver, a una persona que tenga una tendencia homosexual, el Señor le dice, yo nunca me olvidaré de ti. En las palmas de las manos te tengo esculpido, te tengo esculpida. Esto es lo que hay que recibir del Antiguo Testamento y de lo que Dios nos dice en su bendita palabra. Ahora, esa palabra es sagrada. Y por eso el siguiente texto, la siguiente diapositiva, que son las palabras de Jesús, ya en el Nuevo Testamento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, todo el Antiguo Testamento, que entre otras cosas dice que no está bueno tener relaciones homosexuales, y después lo vamos a estudiar, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Jesús habla de mis palabras, está hablando de la ley que él estaba enseñando, el Antiguo Testamento. Mateo 24:35. Y en Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, como el profeta Isaías que recién leíamos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Acá el Señor, ahí yo lo remarqué en rojo, ¿no? He venido la ley cumplir, es decir, he venido para cumplir la ley. Y la ley en el Antiguo Testamento es muy clara respecto a que no es correcto tener un vínculo homosexual, como no es correcto acostarte con tu madre, ni con tu padre, ni con tu hermana, ni con tu hermano. Es una ley moral que el Señor pauta en el Antiguo Testamento ya. Ahora, como yo digo, ¿no? El Señor siempre habla de actos. ¿Podés venir a mí, Esteban, ahora un poquito? El Señor, muchas gracias, el Señor siempre habla de actos en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque no está el Señor diciéndote no tengas una inclinación homosexual. Porque como decíamos, todavía no se entiende si esto es un tema de la gestación en el vientre de la madre,
Además hay un tema hormonal y evidentemente además hay un tema cultural, por todo lo que la persona vive desde niño, por cómo se lo cría, por si fue abusado o no fue abusado, por la imagen paterna y materna que tiene, todo el tema cultural. Es decir, puede haber un tema intrauterino, puede haber un tema biológico, puede haber un tema cultural, no está claro. No se puede negar que hay mucha gente a la que le pasa esto, aunque sea una minoría, pero hay muchas personas a las que le pasa esto y que tienen que lidiar con esto. Y por eso la Biblia tampoco nunca condena la inclinación. La Biblia condena directamente los actos o habla de los actos homosexuales. Y la Iglesia Católica, como veíamos, habla de que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Ahora, la homosexualidad en sí, o la inclinación, yo te podría decir, y esto que voy a decir es muy atrevido, pero te podría decir, ni siquiera sé si está mal. Porque alguna vez escuché alguna línea en psicología que dice, ¿no? Para que a mí me guste mi cuerpo, para que yo acepte mi propio cuerpo, perdón, para que a mí me guste el sexo opuesto, digamos, para que a mí me atraiga el otro sexo, primero yo tengo que aceptarme a mí mismo. Es decir, yo me tengo que aceptar a mí mismo, yo me tengo que gustar, por así decirlo, para que después a mí me pueda gustar el sexo opuesto. ¿Sí? Entonces, si yo me tengo que amar a mí mismo y si yo me tengo que aceptar a mí mismo, cuando yo me miro frente a un espejo, hablando específicamente del cuerpo, ¿no? Cuando yo me miro frente a un espejo, ¿me gusto o no me gusto? Yo pregunto, honestamente, cada uno de nosotros nos miramos al espejo todos los días de nuestra vida. Vos sabés en tu cara cuáles son las cosas que están buenas y que no. Vos sabés si tenés una linda sonrisa, si tenés un lindo color de ojos, si tenés buen pelo, si tenés linda piel, si tu rostro es más o menos armónico. Te decís, qué lástima que mi cara es muy larga, qué lástima que mi cara es muy redonda. No sé, cada uno de nosotros sabe. Hay cosas que nos gustan y que no nos gustan de nuestra cara. Lo mismo de nuestro cuerpo. Si somos honestos y nos miramos desnudos en cuerpo entero frente a un espejo, también vos vas a encontrar cosas de tu cuerpo que te gustan y que no te gustan. Ahora, va a haber cosas que te gustan. Y por ejemplo, cuando vos vas a un gimnasio, que la gente que va a los gimnasios y a los clubes deportivos tiene un cuerpo desarrollado, una buena musculatura bien, linda, agradable, es muy típico ver a los jóvenes, sobre todo, que se miran al espejo y se gustan, se están mirando y se están gustando. Es muy obvio, ¿entendés? Digo, y es muy natural, es lógico, ¿entendés? Ahora, yo soy un joven de 20 y algo de años, tengo un cuerpo espectacular, un cuerpo trabajado, me miro al espejo y digo, mirá qué bien que estoy. La verdad que, qué lindo que soy. ¿Cómo no se van a fijar las gurisas en mí? Mirá qué bien, mirá qué buena espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Es deshonesto en un punto que yo diga, yo soy capaz de mirarme al espejo y decir, qué lindo que soy como varón, pero que diga, bueno, yo me gusto a mí mismo como varón, pero a mí otros varones no me gustan. No, y alguien te pregunta, ¿pensás que fulano es lindo? No sé, yo soy varón, a mí los varones no me gustan, a mí me gustan las mujeres. Yo creo que ahí hay mucho de cultural, hay mucho de vergüenza, hay mucho de represión, hay mucho de miedo, de pronto hay barreras que uno levanta para no llegar a ser homosexual, que en parte se puede justificar, se puede entender, pero digo, si fuéramos honestos con nosotros mismos, si yo me gusto y si yo me miro al espejo y soy capaz de gustarme a mí, que soy varón, ¿cómo no me van a gustar otros varones? Sí, yo puedo decir otro varón es lindo, o siendo mujer puedo decir otra mujer es linda, pero no solamente decir otra mujer es linda, me puede resultar atractiva. Porque si yo, mujer, miro mi cuerpo y me gusta el cuerpo que tengo un cuerpo proporcionado, unas medidas adecuadas, cuando vea yo chiquilina, veo otra chiquilina, otra mujer, que tiene un cuerpo precioso y que está vestida de manera media sensual, y yo no sé si no es natural y no es normal que haya una atracción, ¿no? Entonces, y acá hay un punto que yo quiero tocar, que es que la atracción a la belleza, en donde puede entrar
un aspecto de homosexualidad, no implica ser homosexual, no implica llegar a tener actos homosexuales y no es condenado por la Biblia. Y tengo unas diapositivas, la diapositiva número 7, porque, por ejemplo, para ver en el arte, la diapositiva número 7, Esteban, cuando puedas, ahí está el David de Miguel Ángel, a la izquierda, la famosa estatua, el David de Miguel Ángel, que es el David bíblico cuando en la lucha con Goliat. Si vos mirás ese cuerpo de ese varón, es hermoso. No solamente la cara, que es preciosa, si ustedes pueden, fíjense, la estatua de Miguel Ángel, que haga un acercamiento a la cara, es perfecta la cara de la estatua de Miguel Ángel. Pero todo su cuerpo es un cuerpo hermoso, proporcionado. A ver, hay algunas cosas como que la mano, una de las manos es más grande y también la cabeza, pero ahí Miguel Ángel, que era un gran escultor, lo hace a propósito para hablar de la importancia del intelecto en el ser humano, ¿no? La razón por sobre otras características. Pero es un cuerpo, como si yo te dijera, un cuerpo muy lindo de un varón. Al lado tenemos la Venus de Milo. Bueno, que le faltan los brazos. Tuve la oportunidad de verla en el Museo del Louvre. Un día, Dios quiera, pueda ir a Italia para ver en vivo al David de Miguel Ángel, pero bueno, la Venus de Milo es bellísima. Yo la vi en el Louvre, en París, y te quedás como extasiado, ¿no? Con esa mujer que aun cuando le faltan los brazos, su rostro, su cuerpo, es como muy sensual, pero muy lindo. Y yo no puedo juzgar a una mujer porque una mujer me diga, sí, es atractiva la Venus de Milo. ¿Y cómo no va a ser atractiva? Si tiene un cuerpo precioso, ¿no? Y en la siguiente diapositiva tenemos, por ejemplo, el beso, una famosa estatua también, ¿no?, de Rodin. Miren esos cuerpos, tanto el cuerpo del varón como el cuerpo de la mujer. Son hermosos. A mí no me digas que no te gusta ese varón y que no te gusta esa mujer, ya sea que vos seas varón o mujer. Son cuerpos bellísimos. Entonces digo, por favor. Y finalmente, la victoria de Samotracia, ¿no?, que también es con un cuerpo de una mujer al lado, que refiere a una diosa griega, pero a mí me gusta porque cuando Pablo dice en Cristo somos más que vencedores, en griego el término nikos tiene que ver con esta expresión y el nombre de la victoria de Samotracia. ¿Quién pudiera decir que esa imagen de la victoria de Samotracia, que es un cuerpo de mujer, no es hermoso? Muy bien, podés volver a mí, Esteban, e increíblemente se nos ha ido la hora. Yo allá atrás, si ustedes ven, tengo una victoria de Samotracia, porque a mí me gusta el arte y tengo a la victoria de Samotracia, una reproducción de la victoria de Samotracia. La victoria de Samotracia también la encontré en el Louvre. Y yo no sabía que la victoria de Samotracia estaba en el Louvre. Y cuando visité el museo, en el 2019 fui a París, y cuando fui al Louvre vi la victoria de Samotracia, que es una estatua que yo siempre amé, porque me parece de una belleza impar, con esas alas, con ese vestido, con esos pliegues, como soplando el viento, ¿no? Yo quedé como, wow, es maravilloso, una belleza absoluta. Entonces, no hay problema con la atracción hacia la belleza, ya sea de nuestro propio sexo o del otro sexo. Es natural, tenemos que un poco naturalizar eso. Lo que pasa es que nosotros venimos, como yo ya lo expliqué también en programas anteriores, hay una cuestión que nos viene de filosofías griegas, de disgregar el cuerpo de lo espiritual, y entonces es como que todo lo que se relaciona con el cuerpo es malo, todos los deseos de la carne son malos, pero esa no es la postura bíblica, como yo ya lo expliqué. Entonces hay que un poco ser menos dramático y naturalizar el tema de que tranquilos, que vos podés ser varón y podés sentir una atracción por un cuerpo de un varón que te guste, y es normal, porque si es un cuerpo muy lindo, es lógico que te guste. Y podés ser mujer y te puede atraer el cuerpo precioso de otra mujer porque es normal, porque digo, bueno, está. Ahora, el tema es, claro, yo entiendo, de todas maneras, en un varón heterosexual lo que lo va a excitar en realidad es el cuerpo de la mujer, y en una mujer
heterosexual lo que la va a excitar es el cuerpo de un varón. Ha de ser muy difícil para una persona homosexual que en realidad lo que lo excita es el cuerpo del igual a él, ¿no? O de la igual a ella. Pero bueno, ahí es donde hay que trabajar el tema de, no hay problema con la inclinación, pero vamos a atacar el tema de llegar a los actos o los comportamientos. Por supuesto, puede haber muchas causas, como digo, no está claro cuál puede ser la causa, si es por una cuestión intrauterina, biológica, de crianza, de educación, o un tema espiritual, que también lo he dicho en este programa. A veces hay temas espirituales y bueno, hay que atacar por todos los flancos, pero bueno, después hay que respetar también, como yo decía en el primer programa, lo que le pasa a la persona. Y bueno, es importante entender que el Señor no solamente nos habla, con esto ya termino, el Señor no solamente nos habla a través de su palabra, pero Él también habla por su palabra. Y la palabra de Jesús, en boca del propio Jesús, dice que la ley no va a pasar y que Él vino para validar la ley. Y vamos a ver la clase que viene lo que dice la ley respecto a la práctica homosexual. Y también ya vamos a entrar la clase que viene, sí, con mucha Biblia, usando o viendo ejemplos que las corrientes teológicas que avalan la práctica homosexual, los ejemplos bíblicos en los cuales ellos se basan, que en realidad para dejarlos enganchados, mira, vamos a mostrarlos, Esteban, en la diapositiva número 9, si no me equivoco. Vamos a, solamente, y con esto ya terminamos, para que queden enganchados para la clase que viene, porque la gente que defiende teológicamente los vínculos homosexuales usa los ejemplos de Ruth y Noemí en la Biblia, dos mujeres, David y Saúl, David y Jonatán, el centurión romano y su criado, al que Jesús sana, y el maestro, nuestro Señor Jesucristo, y el discípulo amado que sería el apóstol Juan. Vamos a analizar estos textos, la clase que viene, vamos a ver por qué se usan estos textos para apoyar una teología que diga que no estaría incorrecto el vínculo homosexual, pero vamos a hacer una contraposición de estos textos. Nosotros también vamos a hacer un estudio importante de esto. Así que bueno, podés volver a mí, Esteban, y los dejo ya entonces enganchados. Lamento que nos lleve tanto tiempo el entrar en la Biblia propiamente dicho, pero a este tema hay que vestirlo de carne para tocarlo con la mayor delicadeza y con el mayor amor posible. No es un tema que lo podamos abordar sin revestirlo de mucha carne, de mucha humanidad. Por eso yo, sin proponérmelo, pero creo que el Espíritu Santo es el que me ha llevado en estos 4 programas a hablar de muchos casos de amigos, de amigas, de conocidos que tengo que están con esta lucha, casos que yo conocí también, de terceros. Me parece importante porque digo, es como vestir de carne este tema. Alguien me decía esta semana, qué bien Pablo, cómo estás, me encanta el respeto con el cual y la delicadeza con la cual estás encarando el tema. Bueno, yo era mi oración, pero no sabía exactamente cómo el Señor lo iba a hacer y me gusta la orientación que ha tomado el estudio. Pero eso ha llevado a que demoremos en entrar en la Biblia, propiamente dicho, pero ya la semana que viene, en la 5ª parte, le entramos con todo. Te mando un beso grande, chao Esteban, y será hasta el próximo viernes.